Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como las de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por la segunda vez le tocó, diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Y se levantó, y pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Llegar al límite no significa de que hayas fracasado, solo que estás más que nunca necesitado de un cambio. El ministerio pastoral, aparte de ser algo honroso, es también muy desgastante, porque trabajamos con personas, y al ser ese tipo de trabajo es muy desafiante, ¿no? Porque en ocasiones se vuelve trabajo insalubre. Si no, mírele la cara a los banqueros después de tantos años están trabajando, ¿no? Atender a gente y que se descargan con la persona que le está cobrando o van a cobrar. He escuchado expresiones de la boca de pastores, por ejemplo, diciendo: no doy más, no doy más. Otro me dijo: ya no puedo seguir así. Que solo lo único que hacen es recordarnos que somos frágiles, somos personas, aparte de ser pastores. Recuerdo una ocasión, recién empezaba el ministerio allá en Casilda, y bueno, yo no soy mucho de revelaciones y todas esas cosas, ¿no? Soy normal. Estaba en casa inquieto esa tarde, y recuerdo que teníamos la primera nena, y mi señora me dice: ¿qué te pasa? Era una tarde así, media como que estaba nublado y como a punto de llover. Y le digo: tengo que salir, le digo. ¿A dónde? No sé, tengo que ir de un pastor. Nos habíamos hecho ahí amigos con ese pastor de otra asociación. La verdad que yo para ir a visitar un pastor, ni por la duda, pero bueno. Y menos de otra asociación. Y cuando llego a la casa, porque me tenía que inventar algún motivo para ir, y agarré la bicicleta y me fui, porque quedaba en otro barrio, y digo: ¿qué hago? Golpeo la puerta. Me costó mucho golpear la puerta, porque no tenía un motivo para ir. Cuando golpeó la puerta, me abre la puerta la esposa, así de una, me dice: por fin llegaste, dice: hace 2 horas que estoy orando para que Dios te marque. Dice, le digo: ¿qué pasa? Le digo: allá está tu amigo, se está queriendo dejar el ministerio. Fíjate que lo que puedes hacer. Y la verdad que la estaba pasando mal, porque un consiervo de él, que él lo había invitado a trabajar con él, de otra asociación,
empezar un trabajo juntos, que también me había invitado en un momento y yo le dije que no tenía claridad en ese tema, así que ni por la duda. Le hizo una división y se llevó a todos los mejores. Los mejores. Los mejores. Y no eran los mejores. Claro, los que daban el diezmo y todas esas cosas, ¿no? Y estaba mal, quería dejar el ministerio, quería dejar todo. Así que lo escuché, porque a veces no es tanto lo que habla, sino lo que la persona dice, ¿no? Y en eso que tanto habló que él mismo se animó. Y dijo, no, bueno, tenés que seguir, esto pasa, no es cuestión de dejarlo. Y lo estuve animando. Bueno, hoy sí sirve al Señor a pesar de la crisis que pasó, ¿no? Dios lo está usando mucho, pero bueno, hay momentos donde se agiganta sobre nosotros algunas pruebas que parecen que nos van a destruir, ¿no? Pero qué importante es tener a alguien al lado a veces que te escuche, que te ayude, que te anime, o que llore con vos, o que te ayude a pasar ese momento, que es un momento. Hay veces que en ese momento tomamos malas decisiones y hay veces que tomamos buenas decisiones y le damos para adelante, ¿no? En este mensaje yo quiero subrayar la importancia del autocuidado en el servicio, ofreciendo también algunas herramientas que contribuyan a prevenir el colapso mental, emocional o espiritual. Y es nuestro deber cuidarnos para poder llevar adelante el propósito que Dios un día nos encomendó. Elías era un hombre de Dios que justamente había llegado al límite de su cansancio, había colapsado. Así que yo quiero hacer un análisis sobre el tema. Así que quiero ver en primer lugar qué es lo que nos lleva al agotamiento mental, al agotamiento emocional. El agotamiento mental puede surgir por diversas fuentes. En primer lugar, por las altas expectativas, tanto sociales, congregacionales o autoimpuestas, que nos empujan a tener que ser mejor de lo que somos. Me llama la atención esa frase que utiliza el texto, porque no soy mejor que, dice Elías. Mátame porque no soy, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, o mejor que quién, que tu pastor, que tu mentor. Como que Elías, yo lo parafraseo, está diciendo como que no he logrado ser mejor que ellos. Al fin y al cabo, con todo lo que sucedió, no he logrado ser, no hice más que ellos. No sé si alguna vez sentiste la presión de tener que ser mejor que los que te antecedieron. ¿Quién te impuso esa carga? Hay veces que uno se siente desilusionado consigo mismo, impotente. Probablemente se había hecho ilusiones de cambios, como también yo me imagino viendo el contexto, por qué a Elías le pasa lo que le pasa. Si uno viene leyendo a Elías del capítulo 17 se va a dar cuenta que pasó por un montón de cosas muy fuertes emocionalmente. Desde ser alimentado por cuervos, beber del agua del arroyo. Cuando paró eso le dijo, andá a la casa de una viuda. No sé cómo le caería a ustedes si una viuda lo tiene que sostener. Pero allí Dios quiso hacer un milagro con la viuda. Después se le muere el hijo. Lo tiene que resucitar. Y bueno, al fin y al cabo, Dios se manifestó en ese lugar y no faltó ni el aceite ni la harina. Hasta que se presenta delante del rey Acab, desafía a los 450 profetas de Baal, los 400 de Acera. Elías tiene un humor sarcástico, desde los nuestros. Se ríe toda la mañana, porque hay que inventarse todas las cosas, ¿no? Toda la mañana hasta la tarde haciéndole chiste a los otros profetas que no les salía fuego, ¿no? Y los otros enjuagándose el cuerpo con sangre. Era toda una cosa desgastante, hasta que él tiene que armar el altar que estaba destruido con 12 piedras.
Él mismo pide el animal para el holocausto. No es fácil todo ese tema, presentarlo en sacrificio. Hace una corta oración, desciende fuego del cielo, lame el agua, porque le había echado agua para que entiendan que no era fuego humano, sino era fuego de Dios. Y Acab como testigo, todos los otros, bueno, que no escape nadie, tengo que degollar a todo esto. Es decir, emocionalmente como queda uno. Después tiene que orar para que llueva, llueve. Después se hace una carrera contra los carros de Acab, terrible. Un desgaste, mirándolo de ese tema, ¿no? Desde ese punto de vista. Un desgaste terrible. Corrió, porque venía la lluvia. Si uno fuera Acab, que dice, bueno, todo esto va a servir para que el rey se convierta, para que Jezabel se convierta, o realmente cambie de parecer, se arrepienta, o se vaya, no sé. Pero nada de eso pasó. Lo único que escucha es que lo amenaza con quitarle la vida, ¿no? Entonces hay ciertas expectativas que él se hizo y que nosotros también nos hacemos. Y que la gente también se hace de nosotros. Todo eso nos carga de una manera muy fuerte, ¿no? Las congregaciones y nuestros mayores espirituales, se suele usar la palabra mentor, también tienen normas, valores y creencias que determinan cómo deberían ser los ministros o los pastores. Pero en realidad son como normas no escritas, reglas no escritas, pero que guían nuestro comportamiento, que influyen sobre cómo debería el ministro pensar, sentir, hacer, actuar. Nunca llegaste a un lugar o te dieron para tomar el pastorado o te dieron para que puedas estar a cargo de una congregación y se te arrima la gente, mira, usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Y el otro pastor, vos tenés que hacer esto, aquello. Todos te dicen lo que tenés que hacer, lo que ellos nunca hicieron, ¿no? Son reglas no escritas, pero bueno. No sé cómo la llevó usted, pero le hago más o menos un recuento a nivel mundial y a nivel de años. Por ejemplo, en los 70s, terminando los 70 y ya entrando los 80, por ejemplo, un pastor tenía que predicar como Billy Graham. Y tener una iglesia más grande que la de John Michaud. Porque la gente te impone esas cosas. Los ministros, los consiervos te dicen de esto y te hablan de lo otro y todo te va entrando. Mediados de los 80 uno tenía que predicar hasta como Gigi Ávila. Hasta usaban alguna forma de hablar de puertorriqueño. Vos no sabés si estaba escuchando un puertorriqueño o un bonaerense. No. ¿No le pasó que en los años 80, 84, 85 tenías que tener un ministerio tan fuerte como el de Anacondia en Liberación? Poseer el carisma de Jimmy Swaggart, un pastor muy evangelista, ¿no? En nuestra asociación, en nuestra iglesia, un evangelista que siempre impuso su forma de ser era Hugo Alexandria. ¿Qué evangelista no quiso ser como él? Comunicar, claro, bueno. Bueno, hablo de Alexandria como hablo de Alberto y Giorgio, que eran dos personas que imponían su forma, ¿no? Y si uno quería ser como alguien, quería ser como ellos. Pero claro, todos quieren copiarlo de afuera, no de adentro. Cualquiera de nuestros humildes pastores tenía esa presión. En los 90, la mayoría de los pastores quieren ser como Freyson, soplar como él y tirar el saco y que pasara lo mismo. ¿Sí? Pero eso, la congregación también te lo impone.
lo exigen. Después uno tenía que llegar a cantar como Marcos Witt, y hoy tener la verborragia de Dante Gebel. Es decir, son todas cosas que hoy esta cosa ayuda mucho, ¿no? Sí. No, Esto ayuda mucho a eso porque existe ahora la comparación. Bueno, pero deberías tener expectativas correctas de ti mismo y tratar de ser genuino. Nunca sea la copia de nadie. ¿Sí? Tiene que ser genuino como Dios quiere que usted sea. En la Biblia dice acerca de Pablo, por ejemplo, o busco el favor de los hombres o el de Dios. La expectativa de quién tenés que cumplir, la de Dios sobre tu vida o la de los hombres. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otra versión lo dice, como han visto, no estoy tratando de ganármelos, ni quedar bien con ustedes. Al único que trato de agradar es a Dios. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Digo, cuando todas estas cosas se acumulan y no tengo con quién hablarlo, no tengo con quién debatirlo, no tengo quien me ubique, me pegue un par de cachetadas diciendo, fíjate, estás mal, o te tire la oreja, hay gente que colapsa con esto. Porque está tratando de agradar siempre a los hombres, trata de agradar a la congregación, trata de agradar a uno y a otro. Y algunos se lo hacen saber bien a eso, que no llenan sus expectativas. Otra cosa que ayuda a esto, al colapso, es el exceso de responsabilidades. Exceso de responsabilidades. La creencia de que somos los únicos capaces de realizar cierta tarea puede llevarnos a la sobrecarga. Vivimos un tiempo frenético. Hoy reina la prisa, los logros, las competencias, y se hace muy difícil mantener el equilibrio. Con solo mencionar algunas cosas como cargas, te vas a dar cuenta que la responsabilidad que pesa sobre los ministros. Por ejemplo, nosotros, aparte de ser ministros, ser pastores, ser siervos de Dios, tenemos que sostener a nuestra familia. Y a no todos se le hace fácil sostener la familia cuando está dedicado tiempo completo en la obra. Muchas de las personas que sirven trabajan no porque no tengan el llamado a dedicarse tiempo completo, sino porque no tienen la capacidad de lidiar con su familia, con su gente, con las necesidades, y saben que no van a llegar a lograr sobrevivir. Entonces, hay que sostener la familia, que no es solamente proveer el pan de cada día. Aparte de eso, tener que ser padre. ¿Pero qué padre? El mejor padre, porque sos ministro. Es decir, ser ejemplar. Si trabajás en cuanto a como ministerio, como un ministro de Dios, si trabajás en tu trabajo, tenés que ser un obrero. ¿Pero qué obrero? Ejemplar. Si sos esposo, ¿qué clase de esposo tenés que ser? Ejemplar. El mejor. Si llevas una vida espiritual, ¿cómo tiene que ser? Profunda, auténtica, la mejor de todas. Si tenés que tener un tiempo con Dios a solas, tiene que ser ejemplo y modelo de todos. Pastorear la congregación con todo lo que conlleva, involucra, es a veces agotador. Desde el nacimiento hasta la tumba tenemos que acompañar a los hermanos. Y eso a veces es toda una cosa que, a pesar de todo lo que te compete como ministro, también los hermanos tienen sus problemas, sus situaciones y quieren verte. El pastor Nadeo me invitó para que pueda traer la palabra con tiempo, con anticipación, y agradezco mucho eso. Y digo, bueno, tengo el tiempo suficiente como para prepararme. Es un pensamiento, ¿no?
porque de ahí en adelante empezaron las cargas, los problemas. Digo, ¿cuándo fue el día? Jueves, digo, ¿qué más me puede pasar? Que alguien muera. Porque era una cosa que tenía que estar yendo para un lado, yendo para otro, que uno dice, bueno, tengo el tiempo para prepararme. Y no tenía el tiempo para prepararme, como yo quería. Y no termino de pensar eso, que me llama un hermano, ese, papá murió ese. Un hermano que vive enfrente del templo. 97 años tenía. ¿Y cuándo pasó? A las 9 de la mañana, eran como las 2:30. Así que de todas esas cosas a correr nuevamente, ¿no? Y de un día, anoche a las 1 de la mañana terminé algo que quería preparar con la computadora, que también se me rompió la computadora. Así que me tuve que comprar una nueva. La mejor, ¿no? Es decir, pastorear no es fácil. Uno tiene amor y dedicación por la palabra, pero aparte tiene toda una comunicación que atender. A todo esto a veces te ven la cara de secretario, te ven la cara de presidente, de vicepresidente, y te meten unos cargos encima que uno dice, bueno, acepto, pero no te dicen la totalidad de lo que es el cargo, no las responsabilidades. Porque a todo eso de sumar la carga pastoral, sumar la carga de la asociación, y que cuando te das cuenta el peso que tenés sobre los hombros, eso llega a uno a colapsarlo, y más cuando no tiene toda la información y se va enterando así en el transcurso del gobierno, ¿no? La ayuda o la necesidad que a veces tenemos de ayudar a los consiervos o que nos ayuden, todas esas cosas a veces las tenemos que poner sobre la mesa. A todo esto sumale que te cuesta delegar responsabilidad. ¿Por qué? Porque no lo hacen como yo quiero, o no lo hacen tan bien como yo lo hago, o tal vez no lo quieran hacer porque algunos tienen que apuntarle con un revólver para que hagan algo. Pero tanto que cuesta, agarro y lo hago yo directamente, para que digan andar renegando. Pero tenemos que aprender a delegar, tenemos que creer en la gente, tenemos que ayudarle. Dice Éxodo capítulo 18, ustedes conocen el pasaje, no se lo voy a leer, pero que vino el suegro a visitarlo a Moisés y le dijo, ¿qué haces? ¿Vas a colapsar vos y vas a hacer renegar a toda esta gente? No podés hacer lo que estás haciendo, sentarte de la mañana a atender gente hasta que anochece, no tenés tiempo para nada, lo hacemos todo solo. Y entonces le da un consejo acerca de la delegación de responsabilidades. Dice Scofield que él no le hizo caso al suegro, esperó que Dios se lo diga. Y Dios le dijo lo mismo que le dijo el suegro, pero bueno. Se lo dijo el Señor. Entonces hizo caso y delegó. Y él tomó la parte más pesada, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Que tenemos que aprender a trabajar en equipo, confiar en la gente, tenemos que formar obreros, capacitarlos, ayudarles a que se superen y luego enviarlos a hacer la obra para que nosotros no colapsemos. Si ustedes quieren a alguien, ahí lo tienen a Político usando. Otra de las cosas que ayuda al colapso es la exposición constante a noticias negativas. A ver si me explico. Elías recibió una noticia en el momento que él no tenía la suficiente capacidad para darse cuenta de lo que le estaban diciendo. La saturación de información negativa afecta también nuestro estado emocional. Quien más que menos tiene un televisor siempre prendido en casa. Yo opté por algo medio drástico, corté el cable. Una, porque no tengo tiempo de mirar ni siquiera una película y no iba a estar pagando algo que no vea. Y la otra, que siempre el informativo era una cosa que uno tiene que tener ciertos cuidados. Los noticieros de hoy no son como los de antes, son formadores de opiniones. Y te hacen decir lo que ellos quieren que ellos digan, nada más.
Nosotros tenemos que ser formadores de opiniones para la congregación, pero de la fe en Cristo. Amén. ¿Amén? Las buenas noticias no venden, así que siempre saturan las pantallas con malas noticias. Y si uno, tras que está refundido, escucha todas esas cosas, no tiene la capacidad de hacer el buen manejo de las emociones. Vuelvo a lo de antes. En la pandemia nos encerraron y nos llenaron de información. La gente no sabía qué hacer, a quién creerle. Hoy uno prende la televisión y escucha un nuevo virus, está por lanzarse otra pandemia. La invasión a Ucrania, el cambio climático, violencia, asesinatos, inflación, corrupción, desempleo, catástrofes. Lógicamente, aunque estas cosas pasen, no nos debería dañar y aumentar nuestra tristeza. Lógicamente que todo esto fatiga emocionalmente y puede llegar a angustiarte al punto de que no sepas qué hacer interiormente. Entonces, lo que tenemos que... Vieron que el televisor siempre viene con un control. Tenemos que tomar el control nosotros, no que nos controle. Y apagar cuando hay que apagar, y si querés prenderlo cuando tenés que prenderlo, pero que sea algo para que te relaje, no para que te estrese. Otra de las cosas que produce ese colapso es la fatiga emocional. Es decir, la constante carga de cuidar a otros puede dejar poco espacio para nuestro bienestar. Es decir, que se dice que las personas que cuidan a otros son los que más se desgastan rápidamente. Repito, los que cuidan de otras personas se desgastan más rápidamente. Esto también le cabe al pastor, porque siempre está al cuidado de gente. En todo sentido, lo que más pesa sobre nosotros es la parte espiritual, pero siempre también estamos lidiando con la parte de las necesidades de la gente y sus luchas personales, los dramas de la familia, ¿no? 7 de cada 10 pastores luchan frecuentemente con la depresión, sentimiento de insuficiencia, soledad, agotamiento, fracaso. 7 de cada 10, dice una estadística. Aseguran que entre el 80 y el 84% de sus esposas se sienten desanimados para hacer el ministerio. El 50% de los pastores encuestados estaban tan desalentados que renunciarían si tuvieran otra forma de ganarse la vida. Lógicamente esto es una encuesta de allá en Latinoamérica, arriba. Pero no estamos muy lejos de ellos. Pablo advirtió que el ministro iba a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero también tenemos que ser equilibrados, porque las aflicciones y todo lo que nosotros tengamos que vivir no nos pueden quitar el gozo de servir a Cristo. ¿Se acuerdan de ese himno? Gozo hay en servir a Cristo. Tiene que ser nuestro lema. No permitas que desaparezca el gozo en tu vida. Cuida tu vida espiritual, cuida tu salud emocional, física. Él jamás va a dejar a alguno de sus soldados tirado en el piso. El Señor siempre te va a levantar. Otra de las cosas que afecta y te lleva al colapso son los ambientes nocivos. Hoy se les llama tóxicos, pero es lo mismo. Los problemas o situaciones negativas en nuestras congregaciones pueden afectar nuestra vida espiritual, y los pastores también somos personas emocionales. Gracias a Dios tenemos muchos problemas en las congregaciones. Y yo digo así, ¿por qué? Porque el pastor Poloico me enseñó. Gracias a Dios, dice, vos tenés trabajo. Si no fueran porque ellos tienen problemas, vos no tendrías trabajo, me dijo. Bueno, así que calladito la boca y hacer lo que te corresponde hacer. ¿Sí? Sí. Ahí te explico. Generalmente, a los miembros nosotros que tratamos de ayudar, no quieren obedecer nuestros consejos. Son desagradecidos, ingratos, y que también se olvidan rápidamente de lo que nosotros hicimos por ellos. Sobre todo
el tiempo que nosotros le hemos brindado, invertido en ellos. Entonces, eso genera en nosotros un desgaste. Son muy pocos los que a veces te brindan una palabra de aliento, de ánimo, de reconocimiento espiritual. Pero el tema es que si nosotros estamos entregados a la obra, como muchos hacen, yo hace muchísimo tiempo que estoy en ese tema, de estar dedicado full time a la obra, es tiempo completo. Justamente es eso, dedicado tiempo completo. Y es muy probable que llegues a tener serios problemas en casa. ¿Por qué? Porque siempre somos extremistas nosotros. No hacemos un equilibrio sano. Y si Dios nos trata con nuestra esposa, puede ser que nuestra esposa sea la generadora de esos ambientes, por causa de nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque vienen los reclamos. ¿Alguna vez tu esposa te reclamó que no estás tanto tiempo como tendría que estar en casa? Cuando tenés esposa y tenés hijos, uno tiene que cuidar de ellos, ¿no? Indudablemente se crea un ambiente nocivo que quita totalmente las fuerzas espirituales. ¿Nunca le ha pasado tener que ir a servir al Señor con haber tenido una discusión, un intercambio de palabras o cosas que a lo mejor te diste cuenta que el causante fuiste vos? O por una mala reacción o por no hacer lo que tenías que hacer con tus hijos. Después viene el reclamo y tenés que ir a servir al Señor y que caiga fuego del cielo encima. Es decir, estar tiempo completo en la obra hace que te carguen también con todas las tareas que los demás no quieren realizar jamás. A algunos lo convierten en el niño de los mandados, ¿no? Usted que tiene tiempo, pastor. Sí, nunca Exacto. Y si uno no pone un equilibrio, la obra te necesita sano y también el obrero lo que necesita es un hogar sano para no colapsar. Pero muchos de los reclamos que a veces hacen la esposa y hacen los hijos son por falta de nuestra falta de equilibrio en el servicio al Señor. Y todo pasa por el no saber decir que no. Ahora cuando aprendés a decir que no, lo aprendés, ya a veces es demasiado tarde. Entonces uno tiene que tener ese tema del equilibrio en casa porque colapsamos. Nosotros queremos que llegar a casa y que nuestro hogar sea un hogar de paz, de tranquilidad, donde yo me pueda relajar. Pero si no hacemos nada para que eso suceda, nunca va a suceder. En casa está tu esposa esperándote, los hijos también con preguntas y un montón de cosas. Los chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes, ¿no? Y bueno, todas esas cosas contribuyen al agotamiento. Estoy hablando solamente, pasemos a los síntomas del agotamiento extremo. Uno de ellos es el cansancio físico persistente. A veces uno siente una fatiga que no se alivia con solamente descansar o con las horas de sueño. A pesar de dormir adecuadamente, uno se queda sin fuerza y siente constantemente un agotamiento. Este cansancio es el que llega a interferir en las actividades diarias y disminuye la productividad. Pregunto, ¿cuánto hace que estás sirviendo al Señor? Porque también eso tiene que ver con el cansancio. Uno no se da cuenta de algunas cosas que vienen como producto del cansancio y son los años acumulados. Por algo a algunos le dan 15 días de vacaciones, a otros le dan 20, después le dan... Nosotros no reaccionamos a tiempo como deberíamos reaccionar. Es decir, lo que a nosotros nos mata es la falta de equilibrio. Yo, por ejemplo, te comento el caso mío. Yo trabajaba 9 horas y media en un frigorífico. Después salía y dedicaba todo el tiempo a trabajar para el Señor hasta que me dormía. Atendíamos gente porque la iglesia empezó a crecer y a crecer. Y la única forma de atender a algunas personas que no se ubican tampoco, y nosotros nos faltaba un poco el poner el límite. Yo me dormía a las 2 de la mañana tirado al lado de mi esposa así, mientras mi esposa atendía a una mujer. Me tenía que levantar a las 5 para entrar a las 6. Y lo hice por 8 años.
Vivía estresado, pero no sabía lo que era el estrés. Hasta que un día le consulté a un doctor, que fui por una manchita que tenía en la mano, y le digo, doctor, ¿usted no le pasó alguna vez que se queda dormido y no puede despertarse? Y me pregunta, ¿vos de qué trabajás? Y entonces le dije que era, y aparte que era pastor. Me dijo, nene, vos te estás pasando de vuelta, me dice. Te has pasado de vuelta eso. Tenés que aprender a delegar y tomarte unos días de descanso. Un doctor que yo fui por una cosa, pero en ese momento no teníamos con quién consultar, nadie nos pastoreaba a nosotros. Para mí el privilegio más grande era servir a Cristo, pero hay veces que uno mismo se pasa de vuelta y no sabe qué hacer con situaciones. Te explico eso porque a veces, ¿por qué vienen los colapsos? Yo aprendí a servir al Señor desde el momento que te levantás hasta que te vas a acostar. Para mí no existe la hora de servir al Señor. Eso es lo que yo entiendo. Pero también entiendo que es una falta de equilibrio, porque hay otras cosas que vos descuidás. Y gracias a Dios que hoy tenemos pastores que nos cuidan, pero antes no existía eso, ¿sí? Y gracias a Dios que uno lo pudo hacer mientras tenía fuerza. Hoy si yo pienso en lo que hacía cuando tenía 20 años, es una locura. Lo hice hasta los 20, lo hice hasta los 30, lo hice hasta los 40. Bueno, pero lo que estoy dando es fruto de todas nuestras irresponsabilidades, ¿no? Porque a veces, el tema es que a veces también uno carece de enseñanza en cuanto a esto. Es decir que, por ejemplo, cuando uno se acuesta a dormir y no duerme, ese insomnio que te agarra, por las responsabilidades, por las cargas, uno llega al límite del agotamiento sin darse cuenta, trae trastorno de sueño, la persona comienza a tener dificultades para poder dormir y entonces va al médico. Esto crea un ciclo vicioso, ya que la falta de descanso también adecuado aumenta el agotamiento mental, físico y te pasa factura en el cuerpo. Que da lugar a lo siguiente, que esta es la causa más notable del agotamiento, la irritabilidad constante, es decir, constantemente estamos como enojados y respondemos mal. Ahora, ¿quién se da cuenta de eso? Uno, los que están al lado. Tiene que prenderse la luz, esa luz roja, cuando contesto de una forma que no debería contestar. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa que uno se pone irritable y se la agarra con lo menos, se la agarra con el que no tiene la culpa, ¿no? Entonces uno tiene que encenderse esa luz. ¿Por qué contesto así? Si yo amo a esta persona, hay veces que nos agarramos con la esposa, hay veces que contestamos mal a los hijos, los que están al lado nuestro, ¿no? Pero no nos agarramos con quien tenemos que agarrar, que son los otros que hacen mal las cosas, ¿no? Entonces, ese estado irritante tiene que ser un signo de alarma y entender que ya estamos sobrecargados. Es decir, cuando ya estamos así es porque ya nos pasamos de vuelta. Tomar el descanso inmediato. Esto lleva a otra cosa, que nos cuesta después tomar decisiones. En cosas normales que tenemos que tomar, pero como no estoy competentemente bien, en condiciones, me cuesta tomar decisiones acertadas. Uno de ellos fue Elías. Elías no tomó una decisión acertada. Tenemos que reconocer entonces que la Biblia nos sugiere una especie de estrategia para no llevar a ese agotamiento. Cuando uno analiza 1 Reyes 19, de este hombre que pasó una tremenda crisis, y por lo general después las crisis vienen de haber logrado algo muy bueno, enseguida si nosotros no hacemos los deberes, podemos caer en lo que cayó Elías. Podríamos decir que Elías llegó a la cumbre, a lo más alto de lo que podía haber llegado. Pero después no se armó lo suficientemente bien como para responder el post-victoria. Sí. Entonces, dicen que la experiencia es la suma de los errores, ¿no? Entonces agarremos a Elías para que nos ayude con la experiencia que él vivió. Lo primero que deberíamos hacer es seleccionar bien lo que escuchamos, analizar bien lo que uno escucha.
Cuando uno lee el capítulo 19, versículo 1 y 2, se da cuenta que lo que él escuchó de boca de, le mandó Jezabel a decir, no tuvo la capacidad suficiente como para... el texto dice, viendo él. No sé si le llama la atención ese pedacito de la palabra. Viendo él. Es decir, él se hizo todo, la película de lo que él, encima, que él degolló todo, lo que me va a pasar a mí. Viendo él lo que le iba a pasar. No siempre estamos suficientemente lúcidos y con las mejores facultades mentales para recibir noticias que nos pueden llegar a perturbar. Entonces tenemos que siempre mantener un espíritu crítico y reflexivo sobre lo que uno consume a nivel de información. Una vuelta recuerdo que, queriendo ayudar a la gente de Pergamino, con la ciudad entera quería ayudar y no sabía cómo hacerlo. Entonces se nos ocurrió que nosotros seamos el nexo para llevar a Pergamino mercadería, todo imperecedera, y fue en un día se llenó el templo de mercadería. El templo era chiquito como este. Salimos el otro día esa misma noche salimos con una Ford 100 y un carrito todo cargado de lo que más podíamos de mercadería a la ciudad de Pergamino, en el cruce de la muerte, la 18 con la A12, nos agarra un 1114 y nos aplasta contra otro 1114 que estaba parado, esperando doblar. La chata de la Ford 100 quedó dibujada así, la trompa y yo venía del lado del asiento del acompañante y se me incrustó la manija en la cadera, así, tuve fractura de cadera. Estalló el vidrio, el motor se rompió y se quedó trabado, si no nos cortaba todo las piernas. El único más lesionado fui yo, pero gracias a Dios que era una Ford 100. Sí, dura. Nos conmovió un poco así y nos apretó. La verdad que si uno veía así por fuera decía dónde están todos los muertos, pero los 4 nos salvamos. Íbamos sirviendo a Dios, es decir, haciendo algo. Y la gente decía, ¿no? Yo escuchaba a la gente porque yo no podía caminar, entonces me deslicé por el parabrisas, me agarró el otro chofer del camión, me tiró al suelo y le digo, no puedo mover las piernas. Y claro, era por la fractura, pero las piernas la sentía. Yo me acordaba del pastor Melcido. Al otro día que vino a visitarme, Melcido. Bueno, después Melcido me dijo, ¿cómo no me consultaste a mí? A ver si podía un camión para llevar para allá. Y bueno, uno hace cosas de héroe, ¿no? Uno quiere hacer la suya. Pero el tema fue así, que el que había puesto la chata, él trabajaba con esa chata. Así que yo renuncié a todos los beneficios del seguro para que le repongan la unidad lo más pronto posible. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Pero el hombre necesitaba trabajar, necesitaba la chata. Así que me empezó a llamar por teléfono. Todos los días, a cada rato. Necesito la chata. Necesito la chata. Ya estoy yendo para allá con una cuchilla. Y dame aquello. Sí. Y claro, por teléfono es otra cosa, ¿no? A mí me cansó el teléfono, es una cosa que me saturó. Justamente por eso, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene la respuesta ni las cosas para poder ayudar a la gente. Y la gente se te vuelve en contra. Yo lo único que logré hacer fue ir a una quinta que una hermana me había ofrecido y empecé a ayunar y orar. Señor, dame la respuesta, ayúdame a salir con esto, porque no sé qué hacer. Y tenía que seguir predicando, así como podía. Me acuerdo que iba con las muletas predicando. Y este hombre yendo al culto con la cuchilla. Con la cuchilla. Sí. Y bueno, pero el Señor lo tenía ahí. Cada vez que se me quería arrimar caía para atrás. Y bueno, pero a veces uno colapsa y no sabe qué hacer, pero el resultado es ir a los pies del Señor. El Señor sabe, y a veces
nos pone en una propone, ¿no? Producto de nuestra inexperiencia, producto de nuestra... a veces uno quiere hacer las cosas lo mejor posible, pero no sabe cómo hacerlas, ¿no? Entonces, también yo aprendí a apagar el celular. Para no ver noticias. Aprendí a aprenderlo también cuando corresponde. A tratar de filtrar la información. Otra de las cosas que uno tiene que aprender es a no reaccionar en medio del cansancio. Lo primero que hizo Elías, por no saber filtrar la información, fue tomar decisiones en medio de su cansancio. ¿Qué hizo Elías? Lo primero que se le ocurrió es huir al desierto. Huir al desierto. ¿A dónde iba Elías? ¿Dónde iba Elías? ¿Cuál era su punto fijo? ¿Dónde Dios le guió? Elías no iba a ninguna parte, no tenía dirección de Dios. ¿Y cuál es tu destino? No sé. Él huía. Estaba evadiendo y huía hasta... es decir, nos pasa a nosotros también en medio del cansancio. Podemos llegar a tomar decisiones que nos alejan del buen juicio, ¿no? Que Dios nos ayude a no ser como Elías, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que mirar, no sé si cuando usted lee el texto de Primera de Reyes, si coincide conmigo o no, pero el texto nunca dice que hubo una comisión de soldados o un grupo de soldados persiguiendo a Elías. El texto no lo dice. Es más, no sé quién se atrevería a levantarse contra Elías después de lo que hizo. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué huía Elías? De sí mismo. De su imaginación. Puede ser que a veces nosotros nos huimos de fantasmas que no existen. Si no lo hacemos toda la película, vemos ya, porque dice que viendo lo que le iba a pasar. Es decir, que hay veces que nos creamos nuestros propios fantasmas y huimos de ellos. ¿A dónde? No sé, pero hay que huir. Quería escapar por su vida. Sí. Dice el verso 2: entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: así me hagan los dioses y han enviado, si mañana a estas horas te habrá puesto tu persona por adentro de ellos. Sí. O sea, cuando escuchó esto, no me reaccionó. Sí, pero ejecutó la... Es decir, la gran lección de la víctima con salones, con tierno, con matrimonio, y después de lograr una gran victoria como hizo él, hace una mujer, que saber que no era cualquier mujer, sino que realmente tenía todo un mundo demoníaco y satánico, toda esa gente que se mató, ella, la santa paloma, pero puede ser, sí. Pero puede ser que a veces el diablo aprovecha nuestros momentos de victorias donde nosotros no hemos, se dice que en el ejército, por ejemplo, después de una gran batalla hay que armar una gran defensa, una defensa apresurada. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es hacer fiesta, gozarnos, alegrarnos, es decir, ponernos a disfrutar. Y ¿se acuerdan cuando Abraham ganó la batalla? Allá lo encontró al otro haciendo fiesta, porque estaban con el botín y todas esas cosas, y ahí en ese momento le cayó a Abraham. Es decir, que es una estrategia de guerra. Si el ministro logra cosas, ahí es cuando tenés que darte cuenta como pastor, si como ministro lograste alguna victoria o algo que te llevó a un punto donde decir, bueno, esto es lo que tuve tanto tiempo luchando, lo alcancé, bueno, enseguida apresurá una defensa rápida. Excelente. Excelente. Sí. ¿Cómo explicamos a ver cuando escuchamos? Y hoy quiero hablar de la defensa rápida.
Claro. Entonces, entonces uno tiene que tener cuidado con eso. La otra cosa, voy a lo siguiente. Él agarró, ¿qué hizo con el siervo? Lo dejó en Berseba y se fue corriendo solo. Es el momento donde no hay que estar solo. Es el momento de cuando uno tiene esos colapsos y cansancio, es el momento donde tenés que abrir tu corazón por lo que estás pasando a un ministro, a alguien. Lo peor que nos puede pasar como ministro es no tener a alguien al cual abrir nuestro corazón. Ser alguien de confianza, puedes abrir el corazón a alguien y en lugar de... Es decir, ¿dónde nos trabaja el enemigo? En que yo no ponga a nadie de confianza. Pero la confianza, ¿cómo se gana? ¿Cómo gano yo la confianza con el ministro? Tengo un dicho por ahí, de político. Comiendo una bolsa de sal junto, ¿no? Tratando de comer una bolsa de sal junto. Es la forma de conocer al otro, ¿no? Entonces, yo no puedo abrir el corazón a una persona que no conozca. Pero para eso dice la palabra del que quiere amigo, a demostrarse amigo. ¿Y necesitamos o no necesitamos amigos ministeriales? Bien. La pregunta mía es la siguiente, entonces. ¿Tenés en mente, aunque sea una persona a la cual le puedas abrir el corazón? Porque si no tenés en mente a alguien que vos le puedas abrir el corazón, te puede pasar lo que le pasó a Elías, de pelear tus batallas solos. Y solo es la estrategia del enemigo. ¿Qué hace el lobo cuando quiere comerse una botija? Aísla a su víctima, ¿no? Entonces, al ministro le pasa lo mismo. En realidad somos ovejas nosotros también, que tenemos que ser pastoreados por el Señor. Pero si Él logra aislarnos por justamente la falta de confianza, la falta de amistad, y somos comidos por el diablo. Por más que logremos lo que logremos, si no tenemos la ayuda necesaria en el momento adecuado, estamos perdidos. ¿Le faltó a Elías un amigo? Y había posibilidad de que él tenga amigos, ¿no? Porque, ¿cuál fue el reproche a Dios? Yo solo he quedado. Y Dios le dijo, pará, hay unos cuantos que todavía no doblaron su rodilla ante Baal ni Acera. De ahí, ¿sabe cuánto puedo levantar como vos? Pero a veces nos queremos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Queremos que somos lo único que hemos quedado. Y que el Señor nos ayude, ¿no? No debemos correr solo. Él hizo las cosas equivocadas. Después tenemos que dejarnos restaurar por Dios. Completamente. ¿Cuál es la estrategia de Dios para restaurar a su siervo? Según lo que leemos en el pasaje. Se la expongo así sencillamente. Descansar, comer, dormir, comer, descansar. Comer, descansar. ¿Qué necesitaba Elías? Un descanso. ¿Qué necesitaba Elías? Comer. ¿Qué necesitaba Elías? Dormir. Él se echó debajo de un enebro a morirse. El ángel lo despertó. Dios le dijo que le preparara una comida. Y una jarra de agua también. Comió, bebió. Y después le dijo Dios al ángel, para dejarlo dormir. Necesita dormir, está cansado, ha colapsado. Después el ángel lo despierta de vuelta, le dice, ahí tenés de vuelta algo para comer, para beber. Y Elías no daba más, se volvió de vuelta a dormir.
Y hay veces que lo que nosotros necesitamos es eso. Y eso nos habla, no sé si a ustedes le pasa, a mí me pasó, nos han enseñado muy bien servir, pero no nos han enseñado muy bien a descansar. Nuestro mayor es espiritual. No hay ningún descansar. No. Le comento lo que una vuelta me dijo el pastor Poleico. Yo una vuelta le comenté, fue para la muerte de un gran hombre de Dios, que lamentamos mucho su partida, y me decía, murió reventado por el Señor, murió reventado sirviendo al Señor. Y entre una de las cosas, los comentarios que decíamos, decía, así es lindo morir, reventado por el Señor, ¿no? Dando tu vida enteramente. Pero después me dice, pero no hay que llegar a eso. No hay que llegar a eso. ¿Por qué? Porque somos extremistas y también tenemos que aprender a descansar. Entonces yo le decía que mi ejemplo de servicio era él. Que él vivía trabajando, vivía haciendo las cosas para el Señor. Tengo mi mente en todos los viajes que hacía de Rosario a Corrientes, en toda la obra. Pero él me decía, fíjate, porque no tomes solamente una parte del ministerio, fíjate que yo ahora aprendí a descansar. Y es verdad, a veces las crisis nos llevan a tomarnos el día de descanso, salir a disfrutar, porque es necesario ese oxígeno que necesitamos. Entonces me decía, no tomes solamente una parte, toma todo. Ahora vivo descansando. No, a lo que yo voy es que a veces uno toma un ejemplo nomás del siervo y no la otra parte. Y entonces ahí estamos haciendo una falta de equilibrio, porque él me decía, tenés que descansar. Y bueno, desde el año 2000, yo recuerdo, empecé a tomarme vacaciones, pero antes no, para mí no existía vacación. Pero por ahí fue en ese tiempo que el pastor, volvió a Rosario y me enseñó a que hay que dedicarle tiempo a la familia, porque después la familia no va a estar más con nosotros. Dedicarle tiempo a los chicos, porque los chicos son chicos solamente una vez. Y bueno, Dios me bendijo con un auto, empecé a salir de vacaciones con la familia, pero antes para mí eso no existía. Es interesante que en nuestro momento de servicio al Señor a veces nos pasan cosas que nos hacen colapsar. Yo recuerdo en el año 2003 estar enseñando en el instituto allí en Corrientes. Me llega una noticia de que mi hija estaba, la habían llevado al hospital de niños. Bueno, nos pusimos a orar. Un día, dos, al tercer día me dijeron, por favor, vení a Rosario porque la nena está mal. Bueno, consultando con el pastor, con el encargado en ese momento, me dijeron, bueno, si no queda otra, anda porque yo le había dejado el auto a mi esposa y yo me iba en colectivo. Es decir, ir en colectivo uno tarda más. Pero bueno, me alentaron de que todo iba a salir bien. Estuve 15 días, todos los días en el hospital con mi esposa y la nena falleció. No sé qué le agarró, pero algo le entró al pulmón, un virus que lo perforó todo y después no había forma de que se recupere. Dejó esa secuela, ¿no? Claro que eso a uno lo desbasta, ¿no? Tenía 9 años la nena. Yo fui ministrado por el Señor en ese proceso, al punto de que Dios me sanó. Fui como que no hizo falta pasar el proceso del luto. Mi esposa hizo un luto normal de 1 a 2 años, es decir, lo más bien, la acompañé en ese momento, pero el Señor fue como que cicatrizó mi corazón por una experiencia que tuvo en ese momento sobrenatural,
Pero bueno, hay veces que uno no sabe qué hacer. A todo esto fue cuando colapsó la iglesia también con la crisis del año 2003. Fallece la nena, estaba pagando una casa y me estafan. La empresa estafó a un montón de gente. Es decir, que hay momentos donde parece que uno no sabe más qué hacer. Pero qué bueno es tener amigos, ¿no? Recuerdo que el pastor Poleco me llamó, me dice, mira, ni lo pienses, deja todo y venite. No soy de tomar decisiones así, pero digo, bueno, el pastor debe saber lo que dice. Así que como pude, fui a corriente en el auto, que para colmo se me echó a perder la bomba de agua. Así que el pastor guiándome por teléfono, mira, ponele agua cada 15 kilómetros, tratá de hacer, no vayas a tanta velocidad. Y bueno, como pude llegar a Corrientes, a todo esto con los 2 hijos que me quedaron, que la que falleció era la más chica. En esa oportunidad el pastor lo que hizo fue abrir el freezer y decirme, ¿qué querés comer? Yacaré, pescado acá, bueno, me ofreció y cocinó una semana, me acuerdo. Todos los días. Y todos los días a dormir. Y a comer y a dormir. Y a mirar películas de el western, de vaquero. Y Mr. Bean. Pero de la ocasión, sí, de la ocasión no se habló nada, no tuvimos tiempo para hablar. Después de una semana oró por nosotros y nos fuimos. Cuando íbamos en el auto, tuvimos todo el tiempo para poder charlar en familia, hablar de la fe. Y los chicos mostraron su fe en el Señor, nos permitimos llorar, también presentar nuestra pregunta, los interrogantes. Esos 15 días que nosotros tuvimos, el Señor nos permitió testificar a gente, predicar a la gente. Hacía 2 años que estaban personas que salieron sanas por la oración. Es decir, que Dios sanó a los enfermos y no sanó a nuestra hija. Y los chicos se preguntaban, ¿por qué papá salieron toda esta gente y ella no? Porque los chicos también tienen preguntas. Una de las chicas, la más grande, se enojó contra Dios. Y yo volví restaurado, hermano. Tenía que presentarnos a predicar la palabra, a seguir la obra. Pero qué bueno es tener a alguien que por lo menos te invita a comer, a dormir y a descansar. A mí me hizo bien. Y hoy entiendo que fue la terapia de Dios. Que alguien se ocupe en esas situaciones de uno, ¿no? Creo que lo que Dios hizo con Elías, Dios lo hizo conmigo. Como que el diablo me tiró a refundirme, ¿no? Porque cuando te tira, te tira. Pero es en ese momento donde tenés que recurrir, o alguien con un poco más de experiencia te diga, che, pará. No huyas al desierto, no te vayas a correr al desierto. Vení acá a casa, vení. Vení que vos tenés que descansar, tenés que comer, tenés que relajarte. Y salvás a un siervo. Para que continúe, ¿no? Elías no tuvo eso, pero Dios lo hizo con él, porque Dios ama a su siervo. Y le dio de comer, le dio de beber, le hizo dormir, hasta que una de esas comidas lo fortaleció tanto que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a una cueva. Y le dice lo mismo que le dijo en el otro lugar. ¿Qué haces acá, Elías? Como diciendo, a ver, lo parafraseo, yo nunca te mandé acá, no sé qué estás haciendo acá. Entonces se le manifiesta a Dios con el
poderoso estruendo que partía las rocas, con el fuego, con el viento que partía, pero se aparece con una suave, como la brisa del silencio, ¿no? Y en esa calma le habla a Dios, porque en ese momento no necesitaba de las otras manifestaciones, en la cual Dios estaba, pero él necesitaba que le hablen tranquilamente. ¿Qué haces acá, Elías? Elías tuvo lo que hablaba el pastor, ¿no? Ese encuentro personal con Dios. Encontrarte con Dios te renueva. Que Dios te hable como le habló a Elías, le volvió las fuerzas nuevamente, volvió a ser el que era antes, volvió a recuperar lo que había perdido por esa crisis. Y se llenó de poder y de autoridad y de unción, y todo volvió normalmente al nivel que tenía antes. Y le dice, lo más hermoso que le dice Elías, todavía tu tiempo no terminó. Todavía largo camino te resta. Y quiero decirle lo mismo a ustedes. Dios no ha terminado con ustedes. Todavía largo camino le resta. Así que vengo a decirte que no tires la toalla ni que des por perdido nada. Dios está contigo en todo momento. Él lo prometió. Estar con nosotros para fortalecernos, para darnos fuerza, para ayudarnos en esos momentos donde más lo necesitamos. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, que cuando el camino sea abrumador y que se te van las fuerzas, recuerda que jamás Dios te deja, Dios jamás te va a dejar solo. Cuídate y armate de ese pensamiento que te va a ayudar también, porque si Dios te ha llamado, ha puesto su mirada en tu vida, y el Señor te va a ayudar y te va a poner algún consiervo que te ayude también en esos extremos que a veces nos mandamos, que nosotros mismos nos llevamos a esas crisis. Pero creo que la mayor bendición que Dios le haya dado a Elías para poder continuar hasta el final fue Eliseo. Alguien que él lo podía mentorear, lo podía formar, le habrá hablado de cuántas cosas, ¿no? Imagínense cuando él haya contado la experiencia que pasó. Eliseo fue una esponja, absorbió todo. Eliseo fue todo lo contrario a lo que fue Elías. Creo que fue bien enseñado. Pero ¿qué le dio? Un consiervo, alguien con el cual podía hablar, podía desahogarse, podía contarle sus luchas, sus fracasos, sus victorias. Cuando Dios nos proporciona esos obreros que nos van a ayudar también, para nosotros tiene que ser un aprovechamiento bien útil, bien eficaz, porque ellos son los que van a continuar lo que nosotros no pudimos hacer. Y en realidad, Eliseo hizo el doble de lo que hizo Elías, ¿no? Hasta con los huesos, Dios lo honró dándole el último milagro, ¿no? Para llegar a ser el que hizo el doble de lo que hizo el otro. Pero yo quiero orar al Señor y encomendar nuestra vida en sus manos. Sé que el agotamiento puede venir, pero estamos aquí para ayudarnos a que eso no suceda. Y si estás agotado hoy, Dios puede renovarte las fuerzas. Amén. Y sobre todo, que puedas encontrar un amigo en el cual puedas decir, mira, me está pasando esto, estoy en esta crisis, estoy en aquello. ¿Qué me recomendás? ¿Qué me decís? Y si no tenés confianza de abrir tu corazón, porque realmente a veces cuesta, bueno, pero hay que trabajar en eso. No podés llevar la obra adelante sin un amigo. Jesús tenía por lo menos 3 discípulos de los 12 con los cuales él podía abrir su corazón y revelarle las cosas más profundas, a los cuales en un momento le dijo, necesito ayuda, ayúdenme. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias
en esta mañana que podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, que trabaje en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Aquí estamos reunidos como ministros, Señor, esperando que el fuego de tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor. Nos llene de poder, nos llene de unción, Señor, para hacer la obra a la cual tú nos has enviado, Señor. Pero cuántas veces el agotamiento físico, mental, Señor, se apodera de nuestra vida por nuestros propios errores, por no hacer los deberes como corresponde, Señor, por no mantener un equilibrio, Señor. Oh, Señor, y el enemigo se aprovecha, Señor, de esa situación y caemos una y otra vez víctima de nuestros errores. Pero estamos aquí para pedirte ayuda, Señor, porque tu palabra dice que jamás nos vas a dejar solos, Señor, sino que vas a estar con nosotros para ayudarnos en esos momentos difíciles, Señor. Tu palabra declara que no debemos temer, Señor, y muchas veces el miedo se apodera de nuestro corazón. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, levántanos nuevamente. No permita, Señor, que nuestra vida se vaya, Señor, y se drenen las fuerzas, Señor, y caigamos en los errores. En el nombre de Jesús, Señor, vuélvenos, Señor, al primer amor, a las primeras obras. Ayúdanos a cultivar una vida dedicada a ti, Señor, para restaurar las fuerzas espirituales. En el nombre de Jesús, danos esos encuentros personales profundos contigo, Señor. Señor, donde nuestras fuerzas son renovadas por la manifestación de tu presencia, porque es solo tu presencia la que nos devuelve las fuerzas que hemos perdido, Señor.